Bienvenida a tu podcast Vive un día a la vez. Soy Nelly Portillo y es un gusto compartir contigo un nuevo episodio, donde juntas aprenderemos sobre fe y esperanza para cada día. ¿Has escuchado alguna vez que alguien, para justificar una acción equivocada, dice: hagan lo que yo digo y no lo que yo hago? Yo sí la he escuchado muchas veces. ¿Y sabes que el origen de esa frase, mal utilizada por cierto, de alguna manera, como lo hablaremos más adelante, deviene de una característica de los fariseos y los escribas de la época de Jesús, por la cual él, en cierta ocasión, les hizo varias advertencias a sus discípulos respecto de tener cuidado con lo que aquellos decían, pero no hacían con relación a la ley de Moisés dada por Dios, ya que los escribas eran expertos profesionales de interpretación de la ley, y los fariseos eran expertos en los asuntos teológicos derivados de la ley en aquel tiempo. Jesús les dijo a sus discípulos en San Mateo 23:3: ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, refiriéndose a los escribas y fariseos. Pero les advirtió: no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Y luego les dijo Jesús a los fariseos y escribas: ¡qué mal les va a ir, hipócritas! Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes, ni dejan que otros entren. Como podemos interpretar de lo que hemos leído de la Biblia, la expresión que te comenté al inicio, hagan lo que yo les digo y no lo que yo hago, significa: soy un fariseo incapaz de cumplir lo que digo. Cuando estábamos pequeños, nuestros instructores, que eran nuestros padres, quienes nos guiaban y enseñaban sobre la vida, nos decían qué era lo correcto y qué no. Y ellos debían tener el cuidado de hacer y conducirse exactamente como nos lo decían. Al menos ese era el deber ser. Pero no sé si alguna vez o muchas veces te ocurrió que tus padres o los adultos con los que te relacionabas y tenían una posición de jerarquía o liderazgo en tu vida, como tíos, abuelos, incluso tus maestros de la escuela o líderes de alguna congregación, no siempre hacían lo que aconsejaban. Es decir, no eran un buen ejemplo a seguir. Cuando somos pequeños, por experiencia de todos estoy segura, aprendemos más con lo que vemos que con lo que escuchamos de los demás. De ahí la expresión que los hijos son el reflejo de sus padres. Y la consecuencia de ser malos educadores se arrastra hasta la adultez. Si no hemos tenido el mejor ejemplo, lo natural es que nos comportemos tal cual lo aprendimos de lo que vimos en nuestros guías, más que de lo que alguna vez escuchamos bien de ellos. A ese tipo de situaciones se refería Jesús cuando les dijo a sus discípulos que los fariseos imponían cargas pesadas a la gente que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Es más, ni siquiera hacían un mínimo esfuerzo, dice la palabra, por cumplir lo que ellos exigían a los demás. A los fariseos les encantaban los lugares de honor. Se mostraban por fuera como personas limpias y arregladas,
pero su interior estaba lleno de codicia y se preocupaban por detalles minuciosos de la ley, mientras descuidaban lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Todo lo que hacían era para que la gente los viera y admirara. Y dice la Biblia que tenían como práctica escribir frases de la misma palabra de Dios en papelitos que ponían en cajitas de cuero y se las ponían en la frente y en los brazos. Y cada vez eran más grandes esas cajitas. Y le colocaban unos adornos a la ropa para que la gente pensara que eran muy obedientes a Dios. Pero eso al final solo era apariencia. Eso suele ocurrir en muchas personas. Y probablemente tú por eso has dejado de creer en Dios incluso, porque has visto a personas que hablan de la palabra de Dios y que probablemente buscan persuadirte con su manera de vestir o su manera de hablar o porque cargan una Biblia bajo el brazo, pero no viven conforme a lo que dicen y muestran externamente. Por eso hoy quiero recordarte las advertencias que ya Jesús nos anticipó respecto de esas personas, para que nuestra fe en Él se mantuviera en el tiempo y que hoy puedes aplicar a tu vida y fortalezcas o renueves tu confianza en Dios, pues Él es real, está vivo y ha mandado su Espíritu Santo para que habite en tu interior. Pero veamos las advertencias que Jesús hizo para que no caigamos nosotros en ellas y también para que procuremos no ver esas cosas en las personas y practicarlas. Cuando Jesús les dijo a los fariseos y maestros de la ley o escribas que ellos le cierran la puerta del reino a los demás, de tal manera que ni entran ellos ni dejan entrar, y les dijo que cuando conseguían a un seguidor, lo hacían 2 veces más merecedor del infierno que del reino, fue por las siguientes razones. Primero, les dijo: enseñan al pueblo que se debe obedecer a Dios, pero ustedes no lo hacen. Segundo, que las promesas podían no cumplirse si se juraba solo por el templo, cuando ya Dios había establecido que no debía jurarse por nada. Tercero, les dijo: se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís, del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley, como ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas, sin dejar de obedecer los demás mandamientos. No es que Jesús estuviera en oposición a que se ofrendara en la manera que la ley lo decía, sino que no lo pusieran de excusa, dejando de hacer las demás cosas por el bien de los demás. Cuarto, parecían buenas personas, pero en realidad eran malos, no ayudaban a nadie y robaban a los demás. Jesús les dijo: tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Quinto, los comparó como tumbas pintadas de blanco por fuera, pero con podredumbre y muerte por dentro. Dios quiere enseñarnos hoy que el reino de Dios no se gana con prácticas externas, porque por muchas cosas que se hagan impuestas por el hombre y con apariencia de deidad, si no son bajo la correcta interpretación de la palabra de Dios y si nos olvidamos de dar amor y gracia a los demás, son vacías. Así que busca a Dios con todo tu corazón y no mires lo externo, creado o mal interpretado por el hombre, con la excusa que está en la palabra de Dios. Léela tú antes de aceptarla como cierta y no practiques algo sin fundamento, ya que después te hará sentir vacío,
más allá de acercarte a Dios. Quiero invitarte a que esta semana te animes a hacer alguna de las siguientes acciones. Cultivemos la humildad y la integridad en nuestra conducta sin ver a los demás, pues estos pueden estar reflejando lo que aprendieron de forma equivocada. Que nuestra vida externa refleje lo interno. Procuremos que sea de buen ejemplo para otros. Ya para finalizar este episodio, quiero decirte que no permitas que la religiosidad de otros te aparte de la búsqueda de Dios o te desanime a buscarle. Dios siempre está esperando por ti. No necesitas estar bien o ser perfecto o cumplir reglas externas impuestas por el ser humano para sentirte digno de buscar a Dios. Los mandatos de Dios están claros en su palabra. La religiosidad, en cambio, impone prácticas que probablemente sean buenas y que ayuden a mantenerte firme, si lo sientes necesario y te sientes cómodo, pero no como un requisito que Dios exija y que el hombre disfraza para persuadir a otros y atraerlos a un sistema religioso vacío que se enfoca en lo visible, olvidándose de lo realmente importante, el amor y la misericordia por los demás. Te recuerdo lo que Jesús les dijo a sus discípulos: haz lo que te digan de la palabra de Dios, pero no lo que haga quien te lo diga si su proceder es contrario a lo que te dice. Gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy para crecer espiritualmente. Recuerda, aprovecha las oportunidades que cada día trae, creyendo en Dios, en ti y viviendo un día a la vez.